Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40. 1, 2, 3, 4 versículos que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Es posible que si tú vas y buscas las lecturas, el Evangelio del día de hoy, te vas a encontrar tal vez con un Evangelio diferente, el Evangelio de Mateo posiblemente, o un Evangelio de San Lucas, pero que hace referencia al día que celebra hoy la Iglesia Católica, que es el Día de los Fieles Difuntos. Yo mismo, al buscar las lecturas de hoy, me encontré con 3 lecturas diferentes y he decidido tomar esta, compartirte esta, pero tú puedes buscar y quizá te encuentres otra lectura diferente. Cuando vayas inclusive a la misa el día de hoy, tal vez sea otra lectura, pero como te digo, hace referencia al día que celebramos hoy en la Iglesia Católica, Día de los Fieles Difuntos. Dice lo siguiente en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos del 37 al 40. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es tan breve que por el hecho de ser tan breve vale la pena analizarlo versículo a versículo, porque como la palabra es viva y es eficaz, no se asimila así de manera tan rápida, sino que tiene que ir uno despacio analizando cada versículo. Yo siempre digo, por algo están los versículos, porque cada versículo, cada frase es una enseñanza. No se ponen el punto y la coma y los signos de admiración y toda esa ortografía nomás ahí al azar, sino que es por algo. Entonces, por eso me gusta ir versículo a versículo, y más cuando la palabra de Dios es tan breve como el día de hoy. Entonces vamos al versículo 37. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Le dijo Jesús a Felipe: tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conocéis, pues el que me ve a mí ve al Padre. Y es que el Padre y yo somos una misma cosa, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, de esta forma podemos entender: todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, ya que somos una misma cosa, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Esto está claro. Versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Cuando vinieron los discípulos y encontraron a Jesús hablando con aquella mujer samaritana que fue a sacar agua en el pozo, estos se extrañaron cuando llegaron ante Jesús de que estuviera hablando con una mujer, y más aún una mujer samaritana. Aún con todo y esto le preguntaron: Señor, ¿has comido algo? Y Jesús les dijo: yo tengo un alimento mejor. Y ese alimento mejor es el hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese era el mejor y mayor alimento para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí a que diga el versículo 38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. No solamente basta con hacer la voluntad, necesitamos saber cuál es la voluntad.
y no el asumir o pensar que esta puede ser la voluntad de determinada persona, sino que Jesucristo mismo conocía cuál era la voluntad del Padre. Y puesto que la sabía, por eso la hacía. Y su mayor alegría precisamente era en cumplir, en hacer la voluntad del Padre, aún a costa de su propia vida. Como dijo en el Huerto de los Olivos: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesucristo está claro cuál es la voluntad del Padre: que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. De hecho, cuando Jesús hace la oración por el pueblo santo, por sus discípulos, ya después, Él dice lo siguiente: Padre, ninguno se ha perdido. De todos los que tú me has dado, ninguno se ha perdido, sino solo aquel que llevaba en sí mismo la perdición. Haciendo referencia, claro está, a Judas Iscariote, que fue el que le entregó. Vamos al versículo 40, que tiene similitud con este versículo 39, pues dice lo siguiente: confirma todavía, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. De ahí la importancia de la fe. Cuando se pierde la fe, se pierde todo. La crisis que hoy podemos vivir y que estamos viviendo, de hecho, inclusive en la iglesia, es por la pérdida de la fe. Y Jesucristo mismo dice en su palabra: cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe aún sobre la tierra. Y es que nos advierte sobre una crisis de fe. Cuando en las apariciones de Fátima dice la Virgen de que Portugal conservará el dogma, habla también de una crisis de fe, porque un dogma es una verdad de fe. Entonces, este es el tiempo en el que estamos viviendo, en la cual podemos ver, a menos que estemos completamente ciegos, que en la iglesia ya hay un cisma no declarado, pero que de hecho lo hay. Pues hay quienes dicen: yo soy, o para mí el Papa es Benedicto XVI, y otros dicen: no, para mí es el Papa Francisco. Y otros no saben para dónde hacerse, puesto que escuchan esto y no saben para dónde arrancar. Estamos en un tiempo de crisis, un tiempo en el que debemos discernir, y esto de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos había advertido desde un principio de que aún los mismos elegidos caerían en esa confusión de no saber para dónde. Y aquellos que son los guías que nos deberían de guiar, muchas veces ellos no saben para dónde ir. Entonces, el conocimiento de Dios, cuando nos familiarizamos con la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos realmente cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ha enseñado la iglesia por más de 2000 años no puede cambiar de la noche a la mañana. No se puede llamar lo que antes era malo ahora decir que es bueno, ni tampoco lo que ahora es bueno decir que era malo, sino que ya está claro para muchos, especialmente los que nos hemos de alguna forma preocupado por saber qué es lo que ha enseñado la iglesia, el magisterio de la iglesia por más de 2000 años, como para que de pronto ahora se traiga una mentalidad diferente. Ante esta crisis de fe, si perdemos la fe, si no sabemos para dónde ir, estamos perdidos. De ahí a que podamos decir: Señor, creo, pero aumenta mi fe, como dijo aquel padre. ¿Qué es lo que me dice hoy por medio de esta palabra? La importancia de la fe.
repitiendo este último versículo, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Alguien puede objetar, puede decir, pero ¿dónde es que voy a ver al Hijo? Pues tal cual como Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. ¿Y dónde se quiso quedar y cómo se quiso quedar? Pues en el pan y el vino. La transubstanciación que celebramos es el sacramento mayor. Es el sacramento de nuestra fe para nosotros los católicos. El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Haced esto en memoria mía. Ahí se quiso quedar. Ahí lo voy a contemplar. Ahí lo podemos contemplar. Este es el sacramento de nuestra fe. Una manera visible de poderlo ver en su totalidad, en su cuerpo, en su alma y en su divinidad. Pero esto es cuestión de fe. ¿Tienes esta fe? Bienvenido. ¿No la tienes? ¿Te cuesta creerlo? Ruega entonces al Señor para que aumente vuestra fe. Si esto que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que le des like, a que lo compartas. Recuerda que hoy la iglesia está celebrando a los fieles difuntos. No es Día de los Muertos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. La iglesia celebra a los fieles difuntos, a los que de alguna manera murieron en la esperanza de la resurrección, puesto que murieron aún con al menos un poquito de fe. Dios te bendiga. Bye bye. Nos vemos el lunes, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye.